tu lenguaje corporal es una mentira. Cada día, estás en conversaciones, negociaciones o primeras citas donde la otra persona está enviando señales de incomodidad, falsedad o intención que tu cerebro simplemente está ignorando. Te enseñaron a escuchar las palabras, el 7% de la comunicación, pero el 93% restante, esa sinfonía no verbal, permanece silencioso para ti. ¿Alguna vez te has sentido totalmente seguro de alguien para luego darte cuenta de que mintió sobre algo crucial y, lo peor, sentir esa frustración de que debía haberlo visto? No es que no tuvieras los ojos abiertos. Es que tu cerebro estaba en piloto automático, ciego a los detalles más sutiles que delatan la verdad. Hoy, te voy a dar acceso al kit de herramientas de un investigador, a ese hack de lectura mental que usan expertos como la policía y los agentes de inteligencia para descifrar el silencio. No se trata de adivinar, sino de observar con un propósito. Si logras integrar la observación sutil a tu vida, nunca más te sentirás como un ingenuo en una conversación crítica. No estás solo en esta ceguera. La mayoría de nosotros simplemente vemos, pero no observamos. Nuestro cerebro filtra lo que parece obvio o familiar. Pero te prometo que al final de este episodio tendrás los 3 patrones de lenguaje corporal que te permitirán detectar la incomodidad y el engaño con una precisión que nunca creíste posible. Es el primer paso para convertirte en un Sherlock Holmes de la interacción social. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo y te dan una ventaja de alto rendimiento, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La primera y más grande mentira que tenemos que desmantelar es esta: creer que vemos con los ojos. La realidad, la verdad neurológica, es que tú ves con el cerebro. Los ojos son solo las cámaras que capturan los datos, pero es el cerebro el que hace el trabajo pesado de procesar, interpretar y, lo más importante, filtrar. La retina, de hecho, se clasifica como una verdadera parte del cerebro desplazada hacia el ojo durante el desarrollo. Aquí es donde comienza el problema de la ceguera por desatención. Tu atención es selectiva y finita. Si tu cerebro está concentrado en una tarea, como escuchar el contenido de una conversación o planear tu próxima respuesta, activamente ignora otros elementos, incluso si son enormes y obvios en tu campo visual. Mira el ejemplo más brutal: la ceguera del gorila invisible. En un estudio, el 83% de los radiólogos, es decir, expertos entrenados para buscar nódulos minúsculos, no vieron un gorila de 5 centímetros en una radiografía de pulmón mientras buscaban signos de cáncer. 83%. Si la experiencia y el entrenamiento no salvan a los médicos de este error fatal, que nos hace pensar que somos inmunes a notar señales sutiles de incomodidad en una simple reunión de trabajo. La lección es clara: ver es automático, pero observar es un acto consciente de consideración. La inteligencia visual es justamente la aptitud para entrenar tu cerebro a observar con conciencia y consideración. No es la visión pasiva la que te ayuda, sino la observación activa. Este entrenamiento es lo que M.I. Herman, la estratega detrás de este concepto, enseña al FBI, al ejército y a Scotland Yard. ¿Por qué? Porque en el momento crítico, ya sea en una escena del crimen o en una mesa de negociación, no puedes permitirte estar en piloto automático. La clave para empezar a observar es desconectar el juicio y aplicar el método de evaluar. Evaluar significa colectar todos los hechos: quién, qué, cuándo, dónde, y separar lo objetivo de lo subjetivo. Si ves a un colega con los hombros rígidos, lo objetivo es: sus hombros están rígidos. Lo subjetivo y peligroso es: está enojado conmigo. El objetivo del observador es simplemente notar la desviación de la norma, el hecho. En esta búsqueda de hechos puros es donde entra la lectura de las señales corporales sutiles. La mayoría de nosotros buscamos el gran grito, el ojo desviado obvio, la señal de mentira de película. Pero el engaño y la incomodidad se esconden en la minucia. La mentira no se esconde en el gran gesto, sino en la microreacción que tu cerebro pasa por alto. Y el primer lugar donde tienes que empezar a buscar es justo donde te dan la mano. El primer error que la mayoría de la gente comete al evaluar a alguien es omitir la observación en los primeros 5 segundos. En un encuentro, ya sea con un potencial socio, un jefe o una nueva pareja, la mayoría está enfocada en la palabra, el nombre, el contexto,
o la impresión general. Pero los expertos se concentran en lo que se llama la observación objetiva. Aquí tienes el primer patrón, el que define si una persona se siente segura y cómoda contigo o está defensiva o tensa, el contacto y la rigidez de las extremidades. Patrón 1. La rigidez no verbal, hombros, mandíbula, manos. Cuando una persona miente o se siente incómoda, ya sea por inseguridad o por falsedad, su cuerpo libera hormonas del estrés que se manifiestan en tensión muscular involuntaria. Esta tensión es difícil de controlar y es un hecho objetivo para el observador. 2 puntos de observación clave en este patrón. La calidad del contacto ocular. Una persona genuina mantendrá contacto visual lo suficiente para percibir el color de tus ojos, pero no para mirarte de arriba a abajo o escanearte. Si el desvío de la mirada parece desproporcionado o los ojos están rígidos en su enfoque, es una señal de que el cerebro está sobrecargado, tratando de inventar o recordar detalles. La clave no es si desvían la mirada, sino cómo lo hacen y cuánta tensión hay en el rostro mientras lo hacen. La rigidez de los hombros y la mandíbula. Un observador entrenado notará si los hombros están ligeramente rígidos o si la persona está sentada o parada con una tensión innecesaria en la parte superior del cuerpo. Fíjate en la mandíbula. Un apretón sutil de mandíbula puede delatar el esfuerzo mental de sostener una mentira o una verdad incómoda. Es la manifestación física de la presión. Piensa en la experiencia de la masajista que crea valor y confianza a través de la observación sutil. Un cliente se queja de frío, pero la masajista también observa la tensión involuntaria en el cuello y nota que la queja es más sobre la dolencia persistente que el frío en sí. Al notar el patrón de rigidez y dolor, un hecho objetivo, y no solo la queja subjetiva tengo frío, ella puede ofrecer la solución real y construir una lealtad profunda. Esa es la diferencia entre ver el cliente que dice tener frío y observar el patrón de rigidez que delata un problema más profundo. En las ventas o en el liderazgo, esta rigidez en la persona que te escucha puede indicar que la información no está siendo recibida correctamente, que no cree lo que dices, o que hay una objeción oculta que no te está articulando verbalmente. Pero ¿qué pasa cuando la persona es una experta en ocultar la tensión? Tienes que buscar el segundo patrón, el más contraintuitivo de todos. El cerebro es un excelente actor en el centro del escenario, pero es un desastre en la periferia cuando está sobrecargado. Aquí viene el segundo patrón para desmantelar la mentira, el que nos devuelve a la ceguera por desatención, la negativa pertinente en los objetos de fondo. Patrón 2. La ausencia relevante, lo que debería estar, pero no está. La negativa pertinente es la ausencia de una señal, un síntoma o un objeto que debería estar presente para validar una situación. Para los detectives, lo que no está allí es tan importante como lo que está. Un mentiroso o alguien incómodo gasta casi todos sus recursos cognitivos en controlar la parte central de su presentación, lo que dice, el contacto visual que cree que es apropiado. Pero se olvida de los detalles ambientales o de apoyo que validan su historia. El ejemplo más famoso es el de Sherlock Holmes y el perro que no ladró. Holmes desvela un asesinato porque el perro de la víctima no ladró, lo que probó que el criminal era conocido y no un intruso. La negativa pertinente no es el perro. Es la ausencia del ladrido que se esperaba. En el contexto de la observación sutil en interacciones, esto se aplica a la inconsistencia entre el relato verbal y el contexto visual o sensorial. En una entrevista de trabajo, si la persona relata una historia de un trabajo muy colaborativo y lleno de reuniones, pero sus herramientas de trabajo que se ven en el fondo si es virtual parecen intactas, vacías o en desorden no funcional, podría ser una negativa pertinente de la realidad que describe. El cerebro se concentró en la historia, no en la escenografía. En una discusión de pareja, si tu pareja asegura que no está molesta y que todo está bien, pero notas una negativa pertinente en la ausencia de su comportamiento habitual de afecto o una rigidez en la forma en que interactúan que debería estar presente para validar el todo bien, has detectado una pista. En un reporte o presentación, si un socio te dice que el proyecto está a tope, pero no hay datos objetivos de soporte a la mano, la negativa pertinente de la evidencia, el vacío es la pista. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El mentiroso, o la persona incómoda, no tiene un problema con mentir, sino con inventar detalles de apoyo en tiempo real.
La mente consciente no tiene capacidad para sostener simultáneamente el núcleo de la falsedad, la emoción de la culpa y la invención de detalles periféricos. Esto nos lleva al tercer patrón, el que explota la necesidad de especificidad para ser creíble, la ambigüedad peligrosa. Patrón 3. La evasión de lo cuantificable, adjetivo VS hechos. El cerebro, al intentar evadir la verdad, instintivamente sustituye el hecho objetivo por la descripción subjetiva. Esto es un instinto de supervivencia que el observador entrenado utiliza como pista. Un observador experto sabe que las suposiciones son peligrosas y pueden ser costosas o fatales. Por eso, usan solo hechos objetivos cuantificables. La clave del patrón 3 es la sustitución de números, medidas, colores o fechas por adjetivos vagos y emocionales. Persona incómoda o evasiva dice, mi proyecto está casi terminado y fue un gran esfuerzo, adjetivos subjetivos, casi, gran. El observador insiste en la objetividad, casi terminado significa que tiene 80% de avance. ¿Y gran esfuerzo significa que invertiste 20 horas la semana pasada? El evasivo quiere que asumas el significado de casi terminado, porque en el momento en que tiene que dar un número específico, un hecho, la mentira se vuelve insostenible. Es el principio de la comunicación concisa que usan los excelentes comunicadores, la verdad es concisa, la mentira es barroca. El peligro de la ambigüedad se ve en el caso de la búsqueda de Chandra Levy, donde la policía tardó 10 meses en encontrar el cuerpo porque la palabra trilas, senderos, fue reemplazada por la palabra estradas, carreteras, en una orden de búsqueda. La falta de especificidad de una sola palabra cambió el área de búsqueda, lo que resultó en un retraso de 10 meses. Esto es lo que hace a un observador excelente, no solo ve que la persona está incómoda, sino que usa esa señal, patrón 1, para buscar la ausencia de prueba, patrón 2, y presionar para obtener la especificidad, patrón 3, que desenmascara la ambigüedad. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción. Ahora tienes los 3 patrones para la observación sutil, que son tu sistema de recolección de hechos. Rigidez no verbal, tensión en hombros y mirada que indica estrés cognitivo o incomodidad. Ausencia relevante, la falta de objetos, datos o afecto que debería estar presente para validar la historia o el sentimiento. Ambigüedad peligrosa, el uso de adjetivos subjetivos para evitar la especificidad de los hechos cuantificables. Pero observar no es el final. El objetivo de la inteligencia visual es la transformación. El framework de los 4 As nos enseña que el paso final es adaptar. El paso de adaptar significa cambiar tu comportamiento con base en los hechos que has recolectado, evaluar, procesado, analizar y, si es necesario, articulado. Si detectas los 3 patrones de engaño o incomodidad, ¿cuál es la acción adaptativa? Aquí tienes 3 acciones adaptativas para aplicar inmediatamente. Enfrenta la rigidez con la monotarea. Si notas el patrón 1, rigidez, en ti o en el otro, es señal de sobrecarga cerebral. El cerebro está intentando hacer multitareas, escuchar, mentir u ocultar, controlar lenguaje corporal. Adapta tu comportamiento y el de la sala, ve más despacio. Haz una pausa estratégica de 1 minuto. Concéntrate en una cosa a la vez. Pregunta una cosa, espera la respuesta completa y solo después formula la siguiente pregunta. El ir más lento es la estrategia más rápida para el éxito. Explora la ausencia con preguntas dirigidas. Si detectas el patrón 2, ausencia relevante, adapta con la negativa pertinente como pregunta. En lugar de aceptar el todo está bien, pregunta, ¿qué crees que podría estar faltando en nuestro plan que podría sabotearlo? Piénsalo bien. Algo que debería estar y no está. Estás forzando a la persona a ver el ladrido faltante en el contexto. Desmantela la ambigüedad con la repetición. Si el patrón 3, ambigüedad, aparece, usa el primer R de la comunicación efectiva, repetir. Adapta tu comportamiento y pide al receptor que repita la idea central con sus propias palabras. Esto es lo que hacen los controladores de tráfico aéreo. Obligas a la otra persona a articular con claridad. Si no pueden repetir el hecho específico, sabes que la falta de especificidad es real y no puedes asumir nada.
La maestría no está en atrapar al mentiroso, sino en detectar la incomodidad para poder adaptar tu estrategia y llevar la conversación de regreso al terreno de los hechos objetivos y la verdad. Ahora ves el mundo de las interacciones sociales de manera completamente diferente. Entiendes que la mentira no se esconde en el gran gesto, sino en la tensión de los hombros, el objeto faltante en el fondo o la palabra vaga. Estás equipado con el patrón de reconocimiento de los investigadores que te permite trascender la ceguera por desatención y operar con inteligencia visual. A partir de hoy, cuando tengas una conversación importante, recuerda esto: el cerebro está en piloto automático, tus ojos tienen que estar en modo observación activa. Fíjate en la rigidez. Busca lo que falta. Insiste en el número. Verás cómo tus decisiones se vuelven más asertivas. La mayoría de las personas ve, pero no observa. No seas la mayoría. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el secreto de Da Vinci para la inteligencia máxima. Nos vemos allí.